Él es Abraham Ros de la Fuente, activista y cofundador de OTEA Autismo. A los 32 años recibió el diagnóstico de trastorno del espectro autista y desde ese momento se dedicó a acompañar a miles de personas con su misma condición. Hoy nos cuenta qué es el autismo, cómo lo vivió y cuál cree él que es la mejor manera de abordarlo. ¿Cómo se vive, no? Siendo autista, cómo se vive siendo papá de una niña. El autismo es una condición invisible a veces a ojos de la sociedad. Quédense con las necesidades verdaderas del momento. A mí el diagnóstico me dio la oportunidad de ser papá. El padre tiene que hacer un duelo muy distinto al de la madre. ¿Cuál sería la maestra ideal de alguien con autismo? ¿Hasta dónde está bueno exigir cómo sería un papá o una mamá ideal? En el episodio de hoy tenemos un melonazo. Estoy muy feliz de tener acá una persona que para mí es pura admiración, porque él no solo se dedica al autismo, sino que él es autista y hoy nos va a contar desde su lado cómo se vive el autismo, cómo podemos ayudar a alguien que tenga autismo, cómo podemos ser parte de su vida e impulsarlo a que cada vez sea mejor y esté mejor y se sienta más feliz y no apagarlo. Así que tengo el placer de presentarles hoy a Abraham. Gracias por estar acá, de verdad. Mil gracias. Muchas gracias, Loli, por esta invitación. Nunca me habían presentado como melón. Como se dice en México, un melonazo. Como se dice en México, súper chingón, ¿no? Mira. Muchas gracias por tus palabras, por este tiempo, ¿no? Por tu tiempo, por el tiempo de todos ustedes y por darme la oportunidad de alzar la voz, ¿no? De decir, de poner voz a cómo se vive, ¿no? Siendo autista, cómo se vive siendo papá de una niña, cómo se vive en las dificultades que a veces la sociedad no ve, ¿no? Así que vamos a hablar de todo esto. Así que gracias. Me encanta. Contame, Abraham, para el que no sepa bien, ¿qué es el autismo y cuántos grados de autismo existen? El autismo, esta palabra que tanto miedo da, que tanto asusta, que cada vez más personas a nuestro alrededor tienen esta condición. El autismo es una condición de vida neurológica que afecta a distintas áreas. ¿Y qué áreas son esas que las personas autistas tenemos? Más limitadas, más comprometidas. La sociabilidad, la rigidez mental, la comunicación, la parte emocional, la parte sensorial. Estas áreas que todas las personas tenemos, en el autismo se tiene un poco más comprometido. Y estas áreas son las que el DSM-5, la Organización Mundial de Trastornos y Enfermedades Mentales y Diagnósticas en Estados Unidos, han llegado al acuerdo de que el autismo tiene 3 grados. ¿Y qué son los grados? Los grados es la necesidad de apoyo que necesita la persona. ¿Apoyo de qué? Todo lo que tienes que hacer durante el día a día. Evidentemente, que el primer grado antiguamente era el síndrome de Asperger, la parte sociabilidad, la parte rígida, la flexibilidad de pensamiento, estaban más comprometidas. Grado 1, apoyo. El DSM-5 dice leve. La palabra leve es una palabra que a mí no me gusta nada porque cuando tú dices que algo es leve, le estás restando importancia. Y cuando a un papá le decimos, no, su hijo es autista, pero es leve, ¿eh? La mamá y el papá tratan de agarrarse a esa palabra que un profesional les ha dicho, que es leve, ¿eh? No se nota, no pasa nada, ¿eh? Sí que pasa mucho, porque cuando tú restas importancia a lo que tu hijo, a lo que tu hija, a lo que tu alumno está sintiendo y que quizá no sabe el por qué lo está sintiendo, estamos haciendo más difícil esta condición invisible. Porque yo soy autista, pero si no me llegas a presentar como persona autista, seguramente las personas que no conocen el autismo no se hubiesen dado cuenta, ¿no? Entonces el autismo es una condición invisible a veces a ojos de la sociedad, sobre todo en el grado 1. Vos sos grado 1. Yo soy grado 1, antiguo síndrome de Asperger. En el 2013 el DSM-5 eliminó la palabra Asperger del manual diagnóstico y lo introdujo dentro del trastorno del espectro autista. Eliminó la palabra Asperger por varios motivos que ahora no diremos, ¿no? Y porque nos extenderíamos mucho y creo que ya hay muchos lugares donde saber el por qué la palabra Asperger se eliminó. Y soy persona dentro del espectro grado 1, alto funcionamiento.
Okay. ¿Y el grado 2 cómo sería? El grado 2, ¿qué es? Una persona que requiere mucho más apoyo en muchas más áreas, muchas más veces del día. Se dice que el 40% de acciones van a necesitar apoyo. Y el apoyo es apoyo emocional, acompañamiento, ayuda a comprender las cosas, incluso en clase, estos niños que acuden con un maestro sombra, ¿no? Este tipo de apoyos más notorios, más visibles. Y después tenemos el grado 3. El grado 3 vendría siendo lo que antiguamente conocíamos como un autismo severo. Difícilmente una persona con grado 3, de grado 3, va a ser independiente en su totalidad. ¿Y qué se conoce como una persona independiente clínicamente hablando? La persona que es capaz de tomar decisiones por sí misma, a pesar de que la decisión que tomen no sea la mejor. Pero es una persona que puede valerse por sí misma. Entonces el grado 3 vendría siendo aquella persona, ¿no?, que se le dificulta mucho la comprensión, el lenguaje, la toma de decisiones, el hacer cosas por sí misma, el autocuidado personal. Claro. Esto vendrían siendo los grados en el autismo. Pero lo que yo siempre digo y me gustaría explicar es el autismo. Cada persona lo vive de una manera distinta. Por mucho que a mí me digan, no, es que tú eres grado 1, no, es que tú eres grado 2. Habrá muchos momentos de mi vida en que mejorarán muchos aspectos, empeorarán muchos aspectos, a pesar de que yo tenga una etiqueta que alguien colocó en algún momento. Claro. Con lo cual a los papás les diría que no se queden con la etiqueta, quédense con las necesidades verdaderas del momento. Claro. ¿Vos cuándo descubriste que tenías autista, que eras autista? ¿A qué edad te lo diagnosticaron o cómo fue? 32 años. No, o sea, muy grande. Es para reírse, ¿verdad? Sí, muy grande, muy grande. ¿Cómo fue? Pues fue, mira, yo estaba opositando aquí en Barcelona las oposiciones para bombero forestal. Llevaba 2 años trabajando en el cuerpo de campaña de refuerzo de verano y estaba tratando de ganar una plaza fija. Y en las oposiciones, en los exámenes psicotécnicos, encontraron anomalías, ¿no? Yo era muy malo hablando antes, hablaba muy poco. ¿En serio? Muy poco. Wow. Ahora me cuesta hablar, ¿no? A no ser que de lo que esté hablando me guste. Okay. Entonces participo, intervengo, me siento cómodo. Claro. Cuando la conversación no me interesa, me convierto en un extraterrestre. Me encierro en mi autismo, en mis momentos y me vuelvo una persona muy introvertida. Claro. Antes no sabía diferenciar esto, no sabía cómo actuar, ¿no? Y siempre me mostraba, o sea, no mostraba, ¿no? Si no me preguntaban, no hablaba, frases muy cortas, respuestas muy secas, ¿no? Entonces, esa parte la llevaba muy mal. Pero en los exámenes, los escritos se me dieron muy bien, los orales se me dieron muy mal. Entonces, el psicólogo del centro, ya me conocían, yo llevaba 2 años trabajando con ellos, dijeron, ¿cómo puede ser que este chico, que lo conocemos, que trabaja bien, que es aplicado, sus exámenes sean tan malos unos de otros? O sea, es como si los exámenes los hicieran 2 personas distintas. Y bueno, en ese momento tuve suerte. Siempre digo, el ser humano está necesitado de tener suerte en su vida. A veces la suerte influye. Yo tuve suerte que ese profesional se interesó en mi caso y me derivó a especialistas en Barcelona que hicieron muy rápido la evaluación. Me mandaron al neurólogo, del neurólogo al psiquiatra, del psiquiatra al psicólogo, del psicólogo aquí, y al final salí con 2 diagnósticos. Persona de altas capacidades, un coeficiente intelectual por encima de la media, y al mismo tiempo persona con el síndrome de Asperger, lo que hoy es autista. ¿Y ese diagnóstico fue un alivio? En aquel momento fue una patada en los... Claro, yo no quería ese diagnóstico, no estaba preparado para ese diagnóstico, no buscaba ese diagnóstico. Con lo cual, tuve que pasar mi momento de duelo. Sí, 5 etapas, ¿no? La primera, negación. Yo negué aquello que alguien acababa de decirme, que yo era de esa manera por esa condición. Yo no sabía lo que era el autismo en aquel momento, jamás. Sí, conocía el autismo por películas como Rayman, de Tom Cruise, ¿no? Y yo decía, yo no soy esta persona. Yo no soy el Dustin Hoffman. Yo hablo, yo tengo pareja, yo
puedo tener amigos, aunque no los tenga. Claro. Entonces me encerré en mí mismo. Mi pareja en aquel momento, la que hoy es mi esposa, mamá de mi hija, para ella fue un alivio. Porque dijo, wow, ahora sé por qué tú a veces... Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué tú eres así. Claro. Y todas las personas necesitamos tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para entender. Tiempo para aceptar. Y yo hice de ese diagnóstico al tiempo 3 palabras que siempre me acompañan, que hoy son muy copiadas e imitadas por mis compañeros. Me comprendí, me entendí y me acepté. Y eso me dio la oportunidad, fíjate lo que voy a decir, de convertirme en papá. La gente me pregunta, ¿y el diagnóstico a ti te ayudó? A mí el diagnóstico me dio la oportunidad de ser papá. ¿Por qué? Porque mi esposa, en aquel momento era mi pareja, no hubiésemos aguantado mucho tiempo. Porque yo se lo ponía muy difícil. Como seguramente sus hijos, sus parejas, se lo van a poner. Entonces el diagnóstico, claro que a mí me sirvió. A mí. Sí. A mí. ¿Vos creés que hay, esta pregunta me la hicieron mucha cuando en Instagram abrí como un cuadradito donde decía, voy a entrevistar a un psicólogo especializado en autismo que también tiene autismo. ¿Qué le querés preguntar? No te explico la cantidad de cosas. Mucha gente con muchas ganas de saber cómo ayudar, cómo abordar, cómo... Y una pregunta que me hicieron muchas mamás de chicos con autismo era, mi hijo tiene, y todas eran edades chiquitas, 6, 7 años, él no sabe que es autista, ¿debería decirle que es autista? Y si debería decirle, ¿hay una edad adecuada en la que se lo tenga que decir? ¿Cómo se lo explico? Es una grandísima pregunta, ¿no? Que a todos los papás nos inquieta y nos molesta y nos duele, ¿no? No hay nada más doloroso para un papá, para una mamá, que ver a un hijo sufrir y no saber cómo ayudar. Total. ¿No? Y aquí tengo una mala noticia, ¿no? Para los padres, y es que el ser humano a veces no puede evitar el sufrimiento de un hijo, de una hija. No podemos, por mucho que queramos. Podemos anticipar, pero a veces no podemos evitar que nuestro hijo, que nuestra hija sufra. Lo que sí podemos hacer, lo que sí deberíamos hacer, es que cuando llega ese momento que nuestro hijo, que nuestra hija está sufriendo por el motivo que sea, hacerle ver que estamos aquí para pasarlo con ellos. Yo siempre digo que el sufrimiento, el dolor, es menos doloroso cuando se comparte con alguien, cuando puedes compartirlo con alguien, cuando te atreves a compartirlo con alguien, ¿no? Entonces, como no podemos evitar el sufrimiento, sí que podemos estar allí. Y respecto a tu pregunta de cómo decírselo, cuándo decírselo, ¿va a ayudar? En el momento no va a ayudar. En el momento va a ser un momento difícil. Porque ¿quién está preparado? ¿Quién está preparado para recibir un diagnóstico? Si con 32 años yo no los tuve y el cerebro ya está formado, ya es capaz de entender todo aquello que recibe como información, un niño de 6, de 7, de 8, de 9, una niña de 9, 10, 11, su cerebro no está preparado para recibir información que a veces le va a inquietar y no está. Pero el que no lo esté no significa que no podamos preparar a nuestros hijos para decirles que su manera de vivir, su manera de entender, su manera de percibir el entorno, el mundo, las emociones, son distintas, más intensas, menos intensas, más profundas, menos profundas, más obsesivas, menos obsesivas. El autismo es eso. El autismo es cómo recibo la información, cómo la transmito y qué hago para poder controlar esas situaciones que a veces son incómodas. Entonces, en algún momento tendremos que enfrentarnos. ¿Y crees que hay una edad que... o ir preparando el camino de a poco? Qué bueno, lo acabas de decir. Ir preparando el camino de a poco. No tiene sentido, ¿no? Agarrar a nuestro hijo, a nuestra hija y decirle, mira, siéntate aquí, ¿sabes qué? Que eres autista. No tiene sentido. Tampoco lo entendería. No lo entenderá. No lo entenderá en su totalidad. Porque se va a quedar con que lo estás etiquetando. Y se está viendo muy distinto a sus amigos. El niño, la niña, el ser humano
lo que necesita y lo que quiere es pertenecer. Cuando nacemos necesitamos pertenecer. Nuestra mamá nos agarra, nos da el pecho, nos pone caliente. Necesitamos pertenecer. Y a medida que vamos desarrollando, vamos creciendo, vamos viendo si encajamos o no encajamos. Entonces, decirle a tu hijo o a tu hija, mira, eres autista, va a provocar más dolor a una vida de dolor. Ya. Pero sí que podemos, poco a poco, ir preparando a ese niño, a esa niña, lo que le vamos a decir en algún momento. Está buenísimo. ¿Hay alguna manera que vos, o frases que te hayan servido con tus pacientes? Bueno, cada paciente es distinto, evidentemente, pero cuando me llegan pacientes, mamás, papás, que sospechan de un diagnóstico o que ya han tenido el diagnóstico, yo siempre les digo, ¿no? Una buena manera de hacerlo es con la persona que les ha diagnosticado, porque el niño, la niña, habrá pasado mínimo 5 o 6 sesiones con aquella persona y se habrá abierto un poco más, claro. Lo va a conocer un poco más. Decirle a ese niño, a esa niña, de tu condición con los papás, con el profesional, puedes ayudar y servir, porque vas a dejar que las inquietudes y las dudas se puedan resolver desde el lado afectivo de papás y profesional del especialista. Entonces, hacerlo de la mejor manera es saber observar a tu paciente. Si no tienen ese profesional, pues encontrarlo es una opción, pero a veces papá y mamá quieren hacerlo solos. Entonces, papá y mamá tienen que hacerlo desde la humildad de saber ponerse en el lado del hijo, de la hija, no solo de papá y mamá. Porque a veces papá y mamá necesitan cosas que tu hijo y tu hija en este momento ni quieren ni necesitan. Total. Pero el qué dirán, la culpa, ¿no? Las emociones que tenemos por dentro y que tu hijo y tu hija en este momento quizás no puedan entender, ¿no? Entonces... O no lo están ni siquiera viviendo como el padre lo está viviendo. Claro. El padre también tiene que hacer un duelo. El padre tiene que hacer un duelo muy distinto al de la madre. Ah. El padre normalmente hace el duelo de sus proyecciones que había proyectado en su hijo, en su hija. En el momento del diagnóstico se rompen. Pero son los sueños, son las proyecciones de papá, no son las de tu hijo o tu hija. Tu hijo y tu hija quizá, eso que tú esperabas de él, de ella, no se le había pasado por la cabeza. Sigue siendo tu hijo y tu hija. Te sigue necesitando igual. Incluso más, ¿no? Pero ahora bien, cuando tú solo como papá ves aquello que quizá tu hijo no va a hacer mañana, tu hija no va a hacer mañana, te estás alejando de tu hijo en ese momento. Entonces esa parte es, yo siempre digo, ¿no? Y cuando llega un diagnóstico, llega para la familia, no llega solo para el niño o la niña. Si papá y mamá no trabajan en sus miedos, en sus expectativas, en sus vulnerabilidades, en sus emociones, va a ser muy difícil. Va a haber mucho sufrimiento. Muchas familias se rompen porque no saben manejar, papá y mamá, pues lo que se ha roto en ese momento, ¿no? ¿Y la mamá cómo es el duelo? La mamá es un duelo más personal, porque en España no tanto, pero la mamá es la que carga más con las tareas y responsabilidades del día a día, las emociones, todo lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Papá normalmente pasa más tiempo fuera trabajando. Cuando llega a casa, pues tiene ese pequeño momento de ¿cómo ha ido el día? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Y sábado y domingo vamos a disfrutar, ¿no? Pero la mamá sostiene mucho. Sostiene las emociones, ¿no? Cuando el niño está enfermito por la noche, la mamá se levanta a ponerle el termómetro, a darle, el papá duerme. Papá duerme. Y qué bueno aquellos papás que no duermen y se levantan también, ¿no? Sí. Para compartir esa carga, ¿no? Que como papá te toca. ¿Sí? Y como mamá también necesita dormir una noche 8 horas seguidas. Claro. Entonces, la mamá necesita que la sostengan también. Mucho más. Con lo cual, como necesita que la sostengan mucho más, necesita trabajar sus emociones que nadie ve. La gente solo ve la conducta, el comportamiento final. No ve el por qué tú tienes ese comportamiento final. Claro, está gritando como una loca. No ve. Ve y juzgamos a la mamá que en el supermercado grita al niño o a la niña que vengas aquí, ¿no? Pero nadie ve que quizá la mamá lleva 14 horas despierta, ya le ha dicho
20.000 veces ven aquí, que no es culpa del niño, que no sepa, es el entorno, ¿eh? Pero si nos enfocamos en la conducta final de la mamá, somos muy injustos con esa mamá, Sí. muy injustos. Entonces, mamá lo vive de distinta manera, desde el lado emocional. Las mujeres son más emocionales que los hombres, mucho más, con lo cual necesitan ser escuchadas muchas más veces. Y por su pareja Y también. por su pareja, y es algo que las parejas no hacemos. Porque tenemos Esta comunicación entre los papás de un niño con autismo es muy, muy importante. El trabajarse cada uno por su lado, pero el después poder encontrar una manera de yo te sostengo, vos me sostenés y estamos juntos en esto. Claro, ¿no? es muy importante. Y no lo hacemos. Mm. O lo hacemos solo cuando vemos un ultimátum o cuando vemos, uy, Qué fuerte, sí, totalmente. ¿Cómo fue tu infancia? ¿No tenías tu diagnóstico y qué sentías en el colegio, con tus amigos? ¿Cómo era? bueno, echar la vista atrás es muy fácil ahora, Claro, sí. ¿no? El tiempo ayuda a eso, ¿no? A que la carga que cargamos todos a nuestras espaldas nos duela un poco menos o la entendamos un poco más. Cuando hacemos las dos cosas, nuestra vida se equilibra, ¿no? Entonces, mi infancia en aquel momento, hoy creo que a pesar de ser difícil, no era más difícil que la que podía estar viviendo otro compañero. Porque todas las personas cargamos cosas distintas. Volvemos a lo mismo. Lo que reflejamos es lo que cargamos, ¿no? Y en aquel momento, sí, mi papá, no tuve papá, fue un muy mal papá, un papá muy violento. Entonces eran otros tiempos. ¿Tu papá estaban casados? Sí. Okay. Yo tengo 2 hermanos, una hermana mayor, un hermano menor. Yo soy el sándwich, el del medio. Y yo era un niño muy violento de pequeño, porque lo veía en casa. Claro. Mi papá era un hombre muy violento. Golpes con mi mamá y malos tratos. Entonces, en aquella época, hace 40 años, no era tan fácil como hoy divorciarse, ¿no? La mujer estaba muy mal vista, muchos miedos, entonces uno aguanta lo que no tenía que aguantar, ¿no? Entonces, crecimos bajo aquellas circunstancias. Yo soy zurdo, me tocó una muy mala maestra en primaria, en primero de primaria, que no me dejaba escribir con la mano izquierda y me hacía escribir con la derecha. Entonces, si yo, como autista que no sabía, como persona violenta que llevaba mis emociones por dentro, y con una maestra que me dificultaba mi tiempo en clase, que yo no quería ir a clase, pues mis primeros años fueron muy difíciles. Muy difíciles. Y eso hizo que, bueno, para mí no fuese sencillo la escuela. Después cambié de maestra, me tocó una grandísima maestra. Uy, qué bueno. Una grandísima maestra. Una maestra, la señorita Manoli, gallega. Me dio todo lo que tenía que recibir yo. De una ¿Qué sería? Porque seguramente haya maestras escuchando. ¿Cuál sería la maestra ideal de alguien con autismo? Aquella maestra. ¿Cómo era? Era una señora mayor. Hoy creo que era mayor. Muy tierna, muy humana, muy observadora. Exigía, evidentemente que exigía, pero exigía con amor, exigía con educación, exigía con sabiendo hacer las cosas. Me daba mi tiempo, ¿no? Lo primero que hizo fue ponerme pegadito a su mesa para que ella pudiese tocarme cuando yo me desregulaba. ¿En serio? Me tocaba así de la mano y me decía, Abraham, ¿qué necesitas? O Abraham, ¿quieres ir un ratito al recreo? Y lo hizo de una manera tierna. Entonces me supo dar mi tiempo, mi espacio con mis compañeros para yo sentirme uno más. Y eso que participaba muy poco yo, no me gustaba salir frente a mis compañeros, ella la observó y evidentemente que antes la educación era un poco distinta hoy. Te hacían salir mucho más frente a tus compañeros a resolver problemas, ¿no? Yo tenía pánico. Incluso si sabía hacerlo, decía que no sabía para no salir. Claro. Me negaba. Me ponía rojo como un tomate. La exposición te mata. No. Y ella lo vio. Entonces lo que hizo fue no exponerme. Y cuando los demás iban al recreo me decía, Abraham, hoy nos quedaremos tú y yo un ratito. Y pues me hacía
que le demostrase que yo sabía hacer las operaciones y todo aquello. Pero en privado. En privado. Claro. En privado. Hoy seguramente los profesionales dirán, no, pero es que eso no está bien porque estás minimizando y no estás trabajando aquellas vulnerabilidades del niño. Sí, pero a mí me funcionó. Entonces, hoy... Depende de cada uno. Claro. Entonces, hoy se pueden hacer las cosas de distinta manera. Pero nunca hacerle pasar mal a un alumno algo que en aquel momento no está preparado. Totalmente. Entonces, mi infancia fue difícil. Pasamos situaciones muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Abandono de mi papá, desahucio de alguna casa, intentos de suicidio de mi papá. Dura. Muy dura, muy dura, muy dura. ¿Y en el colegio con tus amigos, cómo te sentías? ¿Te sentías apoyado, acompañado? ¿Era como un relajo ir al colegio o era una exigencia que no podías controlar? Yo todas las mañanas, yo he madrugado mucho y antes de que sonara el despertador yo ya estaba despierto, me iba al baño a llorar en silencio porque no quería ir a la escuela. Creo que mi mamá nunca lo supo, que yo lloraba en el baño, ¿no? Después me iba a la panadería a comprar el pan, mientras... Yo soy una persona muy, muy ordenada, ¿no? Y lloraba porque no quería ir a la escuela. ¿Por qué no querías? No estaba cómodo. O sea, para un autista, sacarlo de su zona de confort es lo peor que puede haber. Y yo, aunque no supiera que era autista, no sabía el por qué lo pasaba tan mal. Porque luego llegaba a la escuela y veía a todos mis compañeros pasarlo bien y la escuela no era un mal lugar. Las escuelas no son unos malos lugares, a no ser que tengas la mala suerte de que te hagan bullying, ¿no? Esa maestra, pero la maestra, pues, al fin y al cabo... ¿Te hacían bullying a vos en el colegio? No. ¿Por qué? Porque yo era el mayor de la clase porque esa maestra me hizo repetir 2 cursos. Repetí primero de primaria y repetí segundo de primaria. Con lo cual, cuando a mí me tocó en tercero la buena maestra ya, hasta final de mi secundaria, ¿no? Hoy sería bachillerato, yo ya era el mayor de la clase. Tenía 2 años más que mis compañeros. Claro. Entonces... Te tenían más respeto. Me tenían más respeto. Aparte, la gente siempre teme al que no ve como ellos. Entonces yo era violento. Claro. La gente tenía miedo de hacerme algo porque yo rápidamente me iba a golpes con el maestro, con el director, con el papá, con quien fuera. Con quien fuera. Y claro, con 8 años no pasa nada, pero cuando tienes 11, 12, 13, ya tienes más fuerza. Entonces, a mí jamás me hicieron bullying. Jamás. ¿Pero te sentías solo o qué era lo que te angustiaba del colegio? Mira, solo es una palabra en la que tiene muchos significados, ¿no? A mí me encanta estar solo, me encanta. Lo disfruto, lo necesito, lo busco. Ahora bien, sentirse solo es muy distinto. Claro, estar y sentir. Claro. A las personas autistas nos encanta estar solas. Ahora, lo necesitan. Lo necesitamos. Nos regulamos en ese momento. La parte sensorial, el entorno caótico, no sabes manejar esas emociones y te desregulas por la parte sensorial. La gente, el calor, los ruidos, lo que sea, que a ti te desregula. Entonces, en nuestra soledad encontramos esa regulación emocional. Entonces, yo necesito estar solo. Ahora, no me gusta sentirme solo. ¿Sentirte solo qué es? Que no cuentan contigo, que te desplazan, que no tienes con quién estar, que no encuentras sentido a lo que es tu vida. ¿Y sentías eso o no? Cuando uno es pequeño creo que no percibe el mundo con esa magnitud, pero sí que lo percibes en que tus amigos no cuentan contigo. Si llega el sábado no te invitan, si llega la fiesta no estás invitado, y esas cosas, aunque no las percibía del todo, sí que podía verlas, ¿no? Sí que podía sentirlas. Entonces, crecer de esa manera, al fin y al cabo, es no encajar. Sí que duele. ¿Y cómo se puede hacer para ayudar a alguien que está en esa situación? Por ejemplo, siendo no solo la maestra, pero por ahí, esto también me lo preguntaron un montón en la cajita de preguntas, siendo mamá de un chico que tiene un amigo con autismo en su clase. ¿Qué necesitan saber esas mamás? ¿Cómo pueden ayudar, cómo pueden acompañar, cómo pueden impulsar a que ese chico en su casa no se sienta solo un sábado, pero que tampoco el hijo sienta una carga al tener que invitarlo a un cumpleaños? ¿O cómo se gestiona eso? Has dicho algo que le has dado en el clavo, ¿no?
¿Cómo podemos ayudar, pero tampoco hacerle ver que tiene que invitarlo, ¿no? Claro, como una obligación. Son dos cosas que se alejan, ¿no? Estamos en un momento en que la inclusión, ¿no? Escolar, la inclusión laboral, la inclusión forma parte de todas las bocas, ¿no? Y a la hora de la verdad, ¿quién incluye? ¿Quién tiene que hacerlo obligatoriamente? ¿Quién tiene una cámara que le está grabando y no puede excluir porque te van a señalar? Claro. ¿No? Entonces tienes miedo a que te señalen, a que te critiquen, a que tu empresa le sancione, a que tu escuela se vea expuesta a la opinión pública, ¿no? Pero a la hora de la verdad, todos excluimos. Porque nos molesta el niño que grita, nos molesta la niña que tenemos que invitar a la fiesta, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues desde todos los lados. Cada persona es responsable de lo que hace, de lo que muestra y de lo que quiere transmitir, en este caso a los hijos, ¿no? Yo siempre digo que el único responsable de que a un niño, a una niña no se le invite a una fiesta de cumpleaños son los papás. Cuando son pequeños los niños, hablamos de 3 a 9. Cuando yo doy una fiesta el domingo de mi hija, de mis compañeros de clase, y mi hija no invita a Laura, a Juan, a Abraham o a David, es culpa mía que yo he revisado la lista y no me he preocupado de, Julia, ¿por qué no invitas a tal persona? Aunque no quieras, aunque no te lleves muy bien, esa niña, ese niño está esperando que alguien la invite. Cuando mi hija tenga 18 años, ya invitará a quien pueda, yo no podré. No, ya venir, no vas a ya no poder. ¿no? Y cuando tenga 16 y quiera ir al centro comercial a ligar con sus amiguitos, tampoco puede decir, no, tienes que ir con no. Pero hoy que tienes 6, hoy que tienes 7, es mi responsabilidad hacerle ver que aquella niña, aquel niño, le podemos dar una oportunidad. Luego ya decidirá el niño o la niña de si va o no va. Pero tiene que tener la invitación. Tiene que tener la invitación. Eso está buenísimo, sobre todo hablando de cumpleaños o fiestas donde... Pero en el día a día, quiero invitar a Juanita a jugar a casa. Por ahí te pasó, o por ahí claro. no, pero debe haber mucha gente a la que nunca le invitaron. Nunca le invitaron. ¿Y cómo podemos hacer? Pues preocupándonos, ocupándonos más que preocupándonos. Cuando tú te ocupas de las cosas diariamente, no te tienes que preocupar. Y le tienes que dar alternativas y pedirle el por qué con ese niño, con esa niña, no le das la oportunidad. También tenemos que hacerle ver que se ponga en la situación, que se atreva a ponerse en la situación del niño o la niña que ella está rechazando. Trabajar la empatía. Claro, claro. ¿Y cómo se trabaja? Desde casa. No puedes esperar que todo lo hagan en la escuela. La escuela tiene que hacer muchas cosas. Tiene que ser una mancuerna con la familia, un puente de unión. Pero si tú en casa no haces lo que tienes que hacer, pues es más difícil que se logren todas estas cosas. Está buenísimo porque a veces como mamá decís, bueno, Gordi, la tenés que invitar, invítala porque si no se siente solo. Y ahí no estás sentándola a pensar, ¿cómo crees que se va a sentir si está sola en su casa y es la única a la que nos llamaron, no? Claro, claro. Es desde ese lado, desde hacerle ver que hay otra posibilidad de tomar una decisión distinta y que después no sabemos si va a ir bien o va a ir mal. Ya se verá. Quizá no quiere volver más, o quizá sí que quiere volver siempre, y conocéis algo distinto. Pero tenemos que proponerlo, tenemos que hacerlo. No podemos esperar a que las cosas ocurran, porque una persona autista, un niño autista, difícilmente va a dar ese paso de, vengo a la fiesta, ¿eh? Claro. 1 de 10 lo hará, porque es más introvertido pero los otros 9 no lo van a hacer. ¿Y a vos te hubiese servido, esto es algo que pregunto como mamá, pero te hubiese servido que tus amigos se acerquen a vos a preguntarte, Abraham, ¿vos por qué nunca participás? ¿O por qué siempre estás callado? ¿O no te gustaba que te pregunten esas cosas? Yo pienso que alguno sí que se acercó. Ah, ¿sí? Sí, todos tenemos personas al lado que perciben las cosas de distinta manera. Yo tenía un amiguito, un amigo que se llamaba Saúl, que era de Córdoba, que le gustaban los dinosaurios como a mí, que cuando salíamos al recreo, pocas veces, solíamos irnos a la biblioteca, porque allí no había gente, ¿no? Claro. Pues sí, yo creo que esa persona fue la que más me entendió
en aquel momento. Fueron 2 cursos solo porque se marchó a su pueblo, a Córdoba. Pero sí, después hubo otros que a su manera hacían que yo me sintiera bien. Con algunos jugaba al ajedrez, que a mí me encantaba. Con otros jugaba incluso a fútbol. Me gustaba mucho el fútbol, pero no me gustaba la gente. Entonces allí debatía mucho en ese momento. Pero siempre hay gente que te la hace un poco más fácil. Ese puede ser también un rol lindo de padres que están acompañando a hijos que tienen amigos con autismo, porque el decirle, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no le preguntas? Porque por ahí el niño tiende a alejarse, ¿viste? Si no son iguales en el juego o si no les divierten las mismas cosas, el chico se aleja y juega con otros, pero el invitarlos a acercarse, a preguntarle por qué te estás quedando afuera, puede ser una manera linda también de... Claro, sí. Fíjate que yo a mis 13 o 14 años vivíamos en un pueblo, Vilanova y la Geltrú, que está pegado a Sitges, ¿vale? Yo iba a la escuela a Sitges, con lo cual tenía que agarrar el tren todos los días para ir hasta la escuela, ¿no? Y cuando llegaba el sábado o el domingo, yo no quedaba con nadie. Todos mis amigos salían a comer pipas a la calle, a estar con amigos, ¿no? Y a verse con las amigas, ¿no? De pasada. Yo no quedaba con nadie, pero agarraba el tren todos los días, me iba al pueblo a pasear por el pueblo para sentir que pertenecía y no estaba con ninguno. Y los veía que jugaban allí y no me atrevía a estar con ellos. O me saludaban y si hablaban conmigo, quédate, me buscaba alguna excusa para decir, no, que he quedado con otra persona. Y seguía caminando por el pueblo 3, 4 horas. Simplemente para verlos y verlas, ¿no? Por la necesidad de pertenecer. Y seguro que mi mamá lo sabía, ¿no? Decía, este niño, ¿dónde se va, no? Claro. Me iba a eso, a simplemente estar en el pueblo con mis compañeros, pero no estaba con ellos. No te terminabas de animar. No me terminaba de animar. Igual mi intención era, voy a estar. Pero cuando llegaba allí, los miedos internos hacían que caminaba y caminaba y caminaba y los veía. Y ahí quedaba. Y ahí quedaba. Wow, y ahí quedaba. Wow. Te estoy haciendo todas las preguntas que tenía. Qué bueno. Otra pregunta que me hicieron mucho era ¿hasta dónde está bueno exigir? Porque eso hace que supere miedos y vaya avanzando en la vida, y hasta dónde estoy tratando de que él haga algo que realmente no puede. O sea, esto de me genera culpa pensar que estoy machacándole la autoestima diciendo de dale, tenés que ir o tenés que hacer y en realidad no puede. Y también me mata la culpa el no estar empujándolo más porque él necesita que lo empuje. Muy buena reflexión. Tenemos que exigir hasta donde nuestra exigencia como persona adulta y responsable no le genere más dolor que no exigirle. Okay. Tenemos que exigir, tenemos que poner límites, tenemos que esperar, tenemos que empujarles a que salgan de esa zona incómoda. No podemos aventarles y decirles hazlo. No. Si no sabes, yo lo hago contigo. Si yo no sé, busco a alguien que lo haga contigo. Pero vas a tener que llegar a esto. No de hoy para mañana. Vamos a visualizar los objetivos. Tenemos que exigir, porque cuando no exigimos, viene el conformismo. Y cuando está el conformismo, nos relajamos y hacemos menos porque no hay consecuencias. Siempre tiene que haber una consecuencia a aquello que tú decides hacer. Lo hagas o no lo hagas. Tiene que haber una consecuencia. Si tú no haces, lo invento, si tú no ordenas tu habitación el fin de semana, por ejemplo, que es cuando tienes más tiempo, tiene que haber una consecuencia. Si tu responsabilidad es tener la habitación ordenada, limpia, pulcra, bien, si no lo haces tiene que haber una consecuencia. No un castigo, una consecuencia. Castigo es algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque solo castiga quien está por encima de ti, quien tiene poder. Claro. ¿Y qué pasa? El castigo solo es visto cuando la persona que puede castigarme está presente. Si mi papá me dice no juegues a la consola, pero mi papá no está de 8 a 8, yo a las 5 estaré jugando. Y cuando venga la tendré guardadita. Es decir, el castigo solo es puesto cuando la otra persona puede observarlo. La consecuencia no. La consecuencia es saber que si tomas una responsabilidad, aunque no esté, quizá puede haber un mal para ti. Por ejemplo, si yo te digo que no te subas a un árbol porque puedes caerte, puedes hacerte daño, puedes lastimarte, puede ser peligroso para ti, si lo haces cuando no estoy y te caes,
La consecuencia la tienes al momento, aunque yo no esté. Claro. Entonces la consecuencia es, desde tu decisión que eliges tomar, ocurrirá una cosa u otra. Yo te digo que tienes que hacer la habitación. Si no la haces, habrá una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Vamos a ver cuál será. La vamos a dialogar, no te la voy a imponer. La vamos a dialogar. Dialogar no significa que se va a hacer lo que tú quieres. Dialogar significa que dentro de estas posibilidades te voy a quizá quitar la que más te duele. Claro. Para que aprendas que es una decisión tuya. Hoy te he quitado esto porque tú has decidido no hacer eso. Claro. Pero ya está hablado, no está puesto en el momento. Es decir, si yo no sé a la consecuencia que me expongo, es muy injusto después. Porque a mí no me has dado la oportunidad de decidir de otra manera. Y lo que tratamos de hacer es ser flexibles. Okay. Esta mamá me decía que siempre tenía un dilema. Es una amiga mía que la amo aparte. Y ella me decía, siempre tengo un dilema porque mi hijo necesita desconectar un poco y se va a la tecnología, se encierra y juega sus jueguitos. Y yo nunca sé hasta dónde dejarlo estar ahí todo el tiempo que él quiera, porque se pasaría el día entero, o sacarlo de ahí y después pienso, y bueno, ¿y si lo estaba necesitando en serio? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien, mal? Mira, la mitad no. Casi todos los profesionales te van a decir que la tecnología estamos haciendo mucho daño con nuestros hijos. Seguramente te lo dicen desde la posición cómoda, ¿no? De, no le des una tablet a tu hijo, no le des un celular a tu hijo. Bueno, yo siempre digo que hay momentos y momentos. Esto nos está pasando con nuestra hija. ¿Qué edad tiene tu hija? 9 años, va para 10. En febrero cumplirá 10. Con lo cual, ahora entra a la escuela a las 9, se queda al comedor y hasta las 5 no sale. Llegamos a casa a 5:30. Son muchas horas para ella de regulación emocional. Al principio del curso tratamos... Perdón, te hago una pregunta. Sí. Esto es de la ignorancia total. Me decís, de regulación emocional significa que ella todo el tiempo en el colegio se está sintiendo como contenida, exigida o... Correcto. ¿Eso es algo que pasa mucho en el autismo? Pasa mucho en el autismo, sí, porque puede ser hipersensible, es que recibe toda la información con mayor fuerza, o hipo que no siente, ¿no? Entonces se está conteniendo, ¿no? De la gente que la abraza, de la exigencia de la maestra, de que le piden mucha información, de que esto, de todo. Entonces, claro, son muchas horas en las que no puede hacer quizá lo que le gustaría en ese momento. Entonces sale de la escuela muy desregulada. Y nosotros lo que hacíamos es, pues después tiene que hacer tareas, ¿no? Tiene que ir a patinaje, tiene que ir a baile, entonces es más cansancio. Y lloraba y pataleaba, empezó a tener conductas un poco más peligrosas, ¿no? Como que se quería empezar a golpear. Y tuvimos que hacer un alto, mi esposa y yo, y decir, no lo estamos haciendo bien, tenemos que hacer algo. Claro. Porque nos está pidiendo la tablet, pero no se la queremos dar porque le decimos que primero tiene que hacer otras obligaciones y no nos iba bien. Y tuvimos que pasar un mes así, ¿qué hacemos? ¿En qué bajamos? Y ahora lo que hacemos es, sale de la escuela y llegamos a casa, si no tiene actividad extraescolar, papá, me voy un ratito con la tablet, ¿eh? Hemos comprado un cronómetro, pero de estos de niño, ¿no? Que ella le da la vueltecita. Tienes 15 minutos y cuando se acaba el tiempo, pipi, pipi, suena, ¿no? Es un temporizador para ella ser consciente del tiempo que le queda para esta tarea que puede tener. Por ejemplo, la tablet. Tienes 20 minutos para tu tablet para... Después, recuérdate que tienes que hacer un poquito de dictado o lo que sea y después tenemos que bañarnos y tenemos que ir aquí y le vamos poniendo tiempo ella misma para que se gestione porque así ella anticipa. La anticipación en el autismo es muy buena. ¿Por qué? Porque estamos minimizando las posibles incertidumbre de lo que ocurrirá después. Cuando tú sabes lo que va a ocurrir después es un poco más fácil. Claro. Entonces, a esos papás que se encierran en la habitación todo el tiempo, pues todo el tiempo no. Tiene que haber unos límites. Pero que lo necesita y está bien. Lo necesita. Y te lo digo ya no solo como profesional, como persona autista. Y con el tiempo irán aprendiendo a regular esas partes, pero desde la exigencia. No puedes encerrarte todo el tiempo en tu habitación, con la tablet, con el ordenador, con el videojuego, no.
Hay Y cosas que esto que tienes que hablas hacer. de la anticipación sirve para todo. O sea, hoy vamos a ir a un lugar donde va a haber mucho ruido, te vas a sentir agobiado, siempre Sí, puedes venir y decirme y nos vamos, como sí, anticiparle eso ayuda. sí, la anticipación es buena porque le estás dando alternativas para que su cerebro se prepare de aquellas cosas que se va a encontrar. Después igual es anticipado y es un desastre, porque la Claro, imprevisibilidad existe, ¿no? Y tú total. dices que vamos a ir mañana aquí y mañana está cerrado. Y llevas una semana planificando y ¿ahora qué? Mm, Pues ahora te toca saber enfocarlo, saber reaccionar. Pero la anticipación es buena porque dejas menos cosas al azar. Y sabes que si vamos a ir a un centro comercial, te puedes llevar tus audífonos para el ruido, un scrunchie para apretar, para regularte, o algo que tú sientas que te ayuda a estar mejor. Entonces, la anticipación va bien. mm. Y hay otras personas que la anticipación no va tan bien. Pues bueno, hay que observar y ver qué funciona y qué no funciona. Habrá cosas que van bien y cosas que no. Debe ser difícil también teniendo muchos hijos. Creo que el hijo con autismo te va a exigir cosas muy diferentes a lo que te exigen los otros y empiezan los celos, las comparaciones, sostener Sí, varias personalidades debe ser fuerte. pues afortunadamente o desafortunadamente solo tengo una hija, Mm, vale por 5. Vale por 5 porque es intensa y es increíblemente niña y dulce y todo lo que tiene que ser, todo lo que quieres que sea un hijo, ¿no? mm. Pero aquellos papás que tienen otros hijos, a veces los otros hijos necesitan cosas muy distintas a las que necesita tu hermano o tu hermana. Y a veces los papás desatienden porque se olvidan, ¿no?, que el otro hijo, la otra hija, por mucho que no sea tan visible, también necesita papá y mamá. Mm, Y esa parte es difícil sí, porque, como bien dices, los celos o viene la carga de decir, es que me tengo que ocupar siempre de mi hermano, de mi hermana y ese rol, ¿no?, de hermano mayor o hermana menor mm, tiene que ser muy bien soportada y guiada por los papás. Porque siempre acudimos al débil, ¿no? claro. Pero también puede ser débil y no atreverse a manifestarlo porque encima crecen con la sensación de que, claro, es que mi hermano o mi hermana está peor que yo, Necesita necesita más. más. Mm, Hay el acompañamiento familiar, como digo yo, de un profesional que te ayuda de no solo no olvidarte, sino de hacerte ver aquellas cosas que hoy no estás viendo sí, y que a la larga vas a ver sí o sí porque va a explotar. claro, en algún momento explota. Wow, sí. Qué difícil ser un buen papá o una buena mamá siempre y con un hijo que tiene autismo te sentís mucho más desafiada en el sentido de que los otros hijos te demandan más y ¿cómo sería un papá o una mamá ideal? Que vos decís, ojalá todos pudiéramos ser así de comprensivos, empáticos. ¿Cómo sería? ¿O qué te hubiese gustado que tus papás sean que no fueron? Bueno, yo creo que los papás se convierten en buenos papás cuando crecemos, ¿no? Mm, Cuando somos pequeños no vemos que nuestros papás son buenos o que son malos, ¿no? Vemos que te prohíben o claro. vemos que te consienten, pero no vemos la dificultad que conlleva el ser papá, Mm, el ser mamá, el que la decisión que está tomando papá y mamá cuando te prohíbe algo es por tu bien de ahora, ¿no? Pero también por tu bien del futuro. Y claro. tú como hijo, como hija no lo ves hasta que no creces. Mm, Y hasta que no te conviertes en papá y mamá, quizá no que dices, wow, no podemos juzgar a nuestros padres, no debemos juzgar a nuestros padres, ¿no? Porque lo hicieron como pudieron, mm, con lo que tuvieron y con lo que supieron. Un buen totalmente. papá, una buena mamá, hoy creo que es aquella que te acompaña en todo momento, en que te pone límites para ayudarte a entender las cosas, a que la paciencia, ¿no?, se tiene que trabajar. Mm, Que todo no puede ser ahora. Y te lo dice una persona que a su hija se lo da todo y la consiente. Y mi mujer siempre se pelea conmigo y me dice, es que no puedo contigo, Abraham. Es que no puedo. Es que yo hago una cosa y tú haces otra. claro, Digo, sí, perdóname. Soy débil en eso. Que malcrio a mi hija. claro. Maleduco a mi hija, ¿no?
Y ahí vienen los traumas, ¿no? Que yo tengo traumas de mi infancia, que tengo que trabajar y que a veces no trabajo y que la gente me dice, ¿y como profesional cómo puede ser? Bueno, porque soy humano. Porque soy humano. Yo soy profesional fuera de mi casa. En mi casa soy papá, soy esposo y Totalmente. no soy profesional, no puedo ser profesional. Entonces la teoría la tengo aquí, en mi CPU. Pero a tu hija por ahí le sirve también que se crió en una casa donde siempre supo que su papá tenía autismo, ¿no? Sí, 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 Y sí. por ahí eso le ayuda también a entender. La ayuda muchísimo y la ha ayudado muchísimo en esa parte, ¿no? Crecer con un papá autista no es fácil. ¿No? El ¿Por mundo qué? está acostumbrado a que los papás se peleen con el mundo defendiendo a sus hijos autistas. Mm, Vamos a las escuelas, vamos a los lugares, ¿no? Defendiendo los derechos de los hijos. mm, El mundo no está tan acostumbrado a que el papá sea el autista. Claro. A que cuando yo voy al parque y mi hija juega con sus compañeros, yo me peleé con el papá o incluso me peleé con el niño. El mundo no está acostumbrado a eso. El responsable adulto tiene que ser responsable. Pero en mi caso, yo soy autista y mi hija es autista. Y cada vez más sus conductas a veces son más intensas. Y ella es muy consciente. Pero crecer con un papá autista no es fácil para ningún niño en el mundo, porque no están preparados. No están preparados por el por qué papá grita en un cumpleaños o por qué se abruma cuando tocan sus cosas o desordenan sus cosas o mueven sus cosas. No están preparados. Entonces a ella le ha servido y hoy le sirve mucho más. Pero claro, hay que pasarlo todo eso. ¿Y para tu mujer, cómo es estar enamorado para alguien con autismo? Bueno, para mi mujer, pues hoy la conozco mucho más porque incluso ella ha hecho podcast, la han entrevistado y ser mujer de una persona autista cuando no sabes que es autista es muy difícil, muy difícil. Y le doy las gracias, ¿no? Por haber aguantado tanto. Claro. Ser mujer de una persona autista cuando eres autista es igualmente difícil, porque a pesar de que sepamos que soy autista, muchas veces me sigo comportando mal, ¿no? O haciendo cosas que dices, ¿por qué? ¿No? ¿En qué es en lo que más lo sufre ella? Bueno, ha sufrido mucho distanciamiento mío, mucha poca comunicación, mucha obsesión, mucha rigidez, mucha soledad. Claro, son cosas muy difíciles. Sí. Son cosas que dices, ¿y por qué estuvo contigo? Bueno, habrían cosas buenas que también le daba, ¿no? Y como ella siempre dice, pues estaba muy enamorada y supo darme aquello que yo necesitaba. Ah, pero después es mamá de una niña también. Y su rol como esposa y como mamá se torna más difícil todavía. Porque no hay nada peor que tener dos personas en una casa, las dos desreguladas. Y esa parte, pues, le ha tocado aprenderla, aceptarla, modificarla, construirla. Y es algo que admiro muchísimo, ¿no? Su manera de llevar las cosas, porque detrás de todo eso también hay mucho vacío y soledad de su parte, ¿no? De saber, es que, y conmigo, ¿de quién se ocupa de mí, no? Claro. Ella como mujer también necesita sus cosas que a veces no recibe. ¿Y vos cómo sentís el estar enamorado? ¿Sentís culpa cuando te da ganas de irte lejos o no lo registras tanto? ¿Cómo es para vos? Hoy soy más consciente, ¿no? Hoy tengo menos necesidad de escapar, ¿no? Claro. Menos. La sigo teniendo. Me sigo sintiendo culpable cuando la tengo. Casi no lo hago. O cuando lo hago menos tiempo del que quisiera. Pero sí, uno se siente mal, evidentemente. Pero a pesar de que me diga todos los días mañana no lo haré, porque soy consciente de ello, mañana algo ocurre que me hace volver a sentir la necesidad de tener que escapar. Y escapar significa perderme muchas cosas del día, ¿no? Claro. Que soy una persona que se pierde pocas cosas, porque soy un papá muy presente, ¿no? Pero me pierdo más cosas con mi esposa. Con mi esposa sí que me pierdo muchas cosas, que creo que tengo que
ocuparme de otra manera. Mm. Me voy a marcar como objetivo, Ping. lo hago público, marcarme como objetivo, ¿no? El año que viene. El 2026, Me encanta. ocuparme. El ser humano tiene que ponerse objetivos. Y sí, sí. La gente dice, eso es terapia básica. Sí, es canasta básica. Pero Exacto. cuando no pones unos objetivos, en los malos momentos te pierdes. Mm. Si en los malos momentos eres capaz de visualizar aquellos objetivos que tú te pusiste, por los motivos que sea, es más fácil alcanzarlos. Porque sacas fuerza, sacas valentía, sacas voluntad, sacas ganas para conseguirlo. Por eso la gente en marzo ya no va al gimnasio, ya vuelve a fumar, porque es un objetivo que puse simplemente por poner. Claro. Hay que comprometerse. Hay que comprometerse con el objetivo que tú pones. Nada te lo garantiza, salvo la voluntad de querer esforzarte cuando no tienes ganas. Cuando dentro de ti todo te dice, no lo hagas, cuando los miedos, cuando la parte X del individuo sale, miedos, creencias, pensamientos, cuando salen, son las que te gritan, deja esto que no vale la pena. ¿Ves? Te dije que no lo hicieras porque ahora estás sufriendo. A esa parte no hay que escucharla. Cuando tú visualizas los objetivos y sacas voluntad para querer hacerlos en esos momentos, porque en los buenos momentos es muy fácil. Y los malos es donde tienes que decir, ahora hago un poco más. Al gimnasio voy aunque no tenga ganas, pero voy. Igual me entran las ganas cuando voy al gimnasio y veo a todos haciéndolo, me entran las ganas. Y si no me han entrado, he ido y lo he hecho. Ahí es cuando tenemos que demostrarlo. Exacto. Te iba a preguntar algo que me quedó en el tintero de cuando hablamos del colegio. ¿Vos crees que hoy en día, que la palabra autismo es mucho más escuchada y está mucho más bien trabajada, o no sé cómo decirlo, en los colegios hay algo que cambiarías? ¿Está bien el sistema hoy en día o cómo acompaña el autismo? Llevamos 5 meses en España, hemos regresado de México, estamos en una escuela donde mi hija dice, papá, me ha tocado la mejor maestra del mundo, así que le mando un fuerte saludo a su maestra Laura. Creo que los maestros les estamos exigiendo mucho, están muy solos, hay maestros buenos, maestros menos buenos, lo que está mal es el sistema educativo, obsoleto. El sistema no mira por las necesidades de los alumnos, a pesar de que hay muchas escuelas cada vez más preparadas y maestros cada vez más dispuestos y más concientizados. Pero un maestro cierra la puerta y tiene 25 niños, con 25 problemas en su casa. Un papá ausente, un papá violento, una mamá que no está, una condición invisible, un diagnóstico no diagnosticado, un niño con inseguridades. Y los maestros, a pesar de estar preparados, no tienen las herramientas adecuadas. Entonces, creo que a las escuelas les falta mucho para lograr esa inclusión verdadera. No que el papá necesita, que el niño y la niña necesitan. Pues, 3 cosas que dirías, mira, estaría bueno que el colegio haga o cambie o modifique o no sé. Algo que estaría bueno. Se está haciendo el currículum adaptado a las necesidades del niño y de la niña, se está haciendo, pero lo haría más visible y más accesible, ¿sí? Después, evidentemente que todas las escuelas deberían estar sensibilizadas y capacitadas para saber reaccionar ante una situación de un niño o de una niña que se desregula y no tener que decir, esperar, no, es que la semana que viene vas a ir con la psicóloga o la psicopedagoga para que te vea. No, en el momento las escuelas tendrían que tener un protocolo de intervención, ¿sí? Y no estar tan solos los maestros, evidentemente. Los maestros tienen que lidiar con padres exigentes, con madres que comparan unas con otras lo que hace el niño y lo que hace la niña, ¿no? Entonces, los maestros están muy solos. Al fin y al cabo, los maestros tienen que ocuparse de lo que pasa en el aula, de lo que pasa en casa y de lo que pasa fuera. Entonces, esa responsabilidad no tiene que caer sobre el maestro. Porque lo que ocurre es esto, ¿no? Que empieza el curso escolar este año y el 24% de maestros siguen de baja del año pasado. No han empezado el curso escolar porque siguen de baja. Junio, julio, agosto de baja. Porque si en septiembre no han iniciado,
es que la baja la tienen desde junio. Algo estamos haciendo mal con los maestros para que una profesión que es vocación repercute en su salud mental, en su estrés, en su ansiedad. Algo estamos haciendo mal. Sí. Entonces, el sistema educativo tiene que cambiar para que ese maestro, esa maestra, que le pone muchas ganas, no se sienta tan solo. Y con respecto a esta era otra, pero la última en realidad que me quedó, se escuchó mucho que las vacunas podían tener como una influencia muy fuerte en el autismo. ¿Vos crees que es así? Las vacunas y la alimentación es lo que yo más escuché. Dos temas muy importantes, muy controversiales. Mira, cuando entendamos que el autismo, yo nací siendo autista, con lo cual la vacuna no tiene nada que ver con mi autismo. Entiendo, ¿no?, que muchas mamás, muchos papás, en muchos lugares del mundo, no, es que le puse la vacuna a los 3 años y todo empezó a cambiar. Evidentemente, porque de 0 a 3 años el desarrollo del niño no es tan visible, no es tan conductual como después. Los primeros 3 años es más gesticular, es más empezar la comunicación verbal, pero no está la conducta formada, ¿no? Y no es tan visible. De hecho, antes, hasta los 3 años, no te diagnosticaban, ¿no? Porque no sabíamos identificar, observar, ¿no?, los patrones, los rasgos, ¿no?, de una posible condición. Las vacunas. Detrás de las vacunas hay muchas empresas, ¿no? Hay mucho marketing, muchos intereses, ¿no?, que no voy a hablar para no generar conflicto, pero hoy sabemos que la vacuna no tiene nada que ver con mi autismo. Hay ¿Y genes. la alimentación? La alimentación, evidentemente que la alimentación influye en todo ser humano. Ahora bien, no hay ninguna evidencia científica demostrable que diga que mi autismo empeora por una mala alimentación. Mejora, evidentemente. También mejora a mi esposa, que no es autista, si come mejor. Una dieta equilibrada en todo. Ahora bien, metales pesados, gluten, caseína, eso no hace que yo sea más autista. ¿Qué significa? Que si a mi hija le doy chocolate todas las tardes, va a dormir peor y va a tener peor conducta, evidentemente, porque sus picos de glucosa y de actividad pues están más elevados. Si se los regulo, va a estar más tranquila, mejor. Pero su autismo no se vuelve más autista, claro. Si come pasta con gluten o pasta sin gluten. La alimentación indispensable en todo ser humano. Intolerantes y alérgicos, se tienen que quitar alimentos. Por su salud. Totalmente. No por una condición. Sí, totalmente. La alimentación es necesaria en todo ser humano, para tener una vida equilibrada, para sentirte mejor, para estar mejor, para vivir mejor, en todo. Evidentemente que una mala alimentación de azúcares te inflama, claro, haces peor digestión, estás más irritable, te hace que duermas peor, con lo cual el día siguiente rindes menos, estás menos concentrado, repercute en la salud de una persona. Totalmente. Pero no me hace más autista si como chocolate o no. Perfecto. Bueno, Abraham, yo te pregunté todo lo que te quería preguntar, así que estoy muy feliz. Y hablamos mucho de los padres de alguien con autismo, pero este último mensaje quiero que se lo digas a una persona con autismo que te está escuchando. ¿Qué mensaje le darías? A las personas autistas les diría que vivan su vida, que el autismo ya es difícil de por sí, ¿no? Te pone un poco las cosas más difíciles, ¿no? Estamos muchas veces juzgados, ¿no?, juzgadas por aquella persona que no comprende lo que es el autismo, que no te va a dar aquello que tú necesitas, que tú esperarías, incluso que muchas veces tienes el derecho a recibirlo, como es la educación. Pero les diría a las personas que, con trabajo, rodearte de personas que te acepten como eres, que no te obliguen a cambiar, ¿no?, que no te exijan cambiar. Hace un poco la vida más fácil. Mi autismo es muy distinto al autismo de mi hija, al autismo de mi vecino, al autismo de mi paciente, pero sigue siendo autismo. Y aquello que nos une o nos identifica o nos etiqueta dentro de esta casilla no son mis fortalezas. Las personas autistas no somos
autistas porque nos aprendemos los mapas de las carreteras, o porque leemos más rápido, o porque somos muy buenos en las matemáticas. Las personas autistas somos autistas porque nuestras vulnerabilidades, nuestras áreas comprometidas, son las que nos hacen un poco la vida más difícil y nos alejan, ¿no? Mi sociabilidad, evidentemente, que mi sociabilidad hace difícil la interacción con las personas. Y eso es algo que tenemos en común. Y mi rigidez mental de saber adaptarme a las circunstancias. Entonces les diría a esas personas que encuentren a alguien que les ayude a encontrarse, a aceptarse, ¿no? Y a trabajar en esas inseguridades y miedos que todos tenemos. Y que a partir de ahí todo cambia. Cambia cuando uno quiere que cambie. No cambia porque los demás te etiquetan o te separan. Y que a pesar de ser una vida solitaria en muchos momentos, no tiene que ser una mala vida, ¿no? ¿Sos feliz hoy? Muy feliz, Bueno, ese es un re lindo mensaje. muy feliz. Hago lo que quiero, estoy donde quiero, con quien quiero, haciendo lo que quiero. Y a pesar de que hay muchas dificultades en mi día a día, soy yo quien dirige esas dificultades, quien se enfrenta a esas dificultades. ¿Quién decide, hoy no me ocupo de esta dificultad porque no quiero, porque no puedo, pero mañana sí? Y mañana me pongo un recordatorio, tienes que hacer esto, ¿no? Y hoy estoy aquí, en este podcast contigo, que te agradezco muchísimo. Un placer. Y desde que me invitaste hace ya 2 semanas, todos los días me he buscado una excusa para no venir. Mis miedos internos. Mira. Hace 8 años no hubiese venido. Hoy sé que esto me hace feliz. No hablar en público, ni compartir, sino el atreverme a que esto es lo que a mí hoy me da felicidad. Y para una persona será tocar el piano, para otra persona será escribir cartas, para otra persona será bailar, para otra persona será ir a la montaña. Cuando uno es consciente de que los pasos que da los hace por el camino que le acercan a ese bienestar, a esa tranquilidad, eso es la felicidad. Aunque a veces no quieras dar el paso, como te pasó a vos. Aunque a veces no quieras dar el paso. Hoy que lo diste, ¿te sentís bien? Me sentí pleno, me siento bien. Genial. Y eso es lo que tenemos que hacer las personas. Animarnos. Animarnos y atrevernos. Pero para atrevernos tenemos que a veces que encontrarnos un profesional, un amigo, una persona que te ayuda, que te empuja a que en esos momentos que no quieres, sepas que sí puedes tener y tomar otra decisión. Ay, me encantó, Abraham. Ahora te voy a hacer abrir el librito. Ay. A ver qué toca, ¿eh? Vos me tenés que decir ya y vamos a ver qué mensaje te da mi papá a vos. Venga. Y a todos los que escuchan. Qué y bonito. A mí. A ver. Ya. Darse cuenta lo que le pasa al otro. Empatía. 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 Increíble lo que vinimos hablando. El azar, el destino, sea lo que sea, tenemos que atrevernos a escuchar. Exacto. A escuchar al otro. Me encantó escucharte a vos, Abraham. Gracias. Gracias verdad. por tu tiempo. Increíble. Mil gracias por venir. Gracias a todos los que están del otro lado y de verdad espero que esto haya sido un granito de arena para que la gente, toda la gente, los que lo viven en carne propia y los que acompañan a gente que lo está viviendo, se sientan muy bien. Gracias.